Empieza a grabar. Listo, entonces. Iniciamos con pseudocódigo. Recordamos que las palabras claves del pseudocódigo van en negrita. Inicio, leer, sí, entonces, escribir, ¿verdad? Fin sí, que es el que cierra el sí. Recuerden que el sí debe tener un cierre, que es el fin sí. Y el fin, que es el que cierra el inicio, el que determina que hasta allí llega nuestro algoritmo. Entonces, lo primero es que iniciamos las variables, que es donde vamos a almacenar los números, que recordemos que este algoritmo es leer dos valores distintos y determinar cuál de esos dos valores es el mayor y mostrarlo en pantalla, o sea, escribirlo. Entonces, luego que lo inicializamos, le solicitamos al usuario que escriba o introduzca los valores distintos. Siempre recuerden que esto se va a escribir es por teclado. O sea, cuando llevemos el algoritmo al programa, recuerde que lo debemos ejecutar y allí nos va a pedir los datos que estamos trabajando, las variables que estamos trabajando, ¿verdad? Luego de ello, entonces, leemos las dos variables. Leer es para capturar lo que le estamos diciendo a la persona, lo vamos a leer, lo que él va a escribir, leer los dos valores. Entonces, esos valores, ¿dónde los vamos a guardar? Los vamos a asignar o a guardar en las variables A y B, que son las que inicializamos al principio. Luego de ello, entonces, viene la pregunta, si A es igual a B, aquí, mira, aquí está el operador igual. Si la variable A es igual a la variable B, entonces vuelve a 3 porque los valores deben ser distintos. A 3 quiere decir que vuelve a la instrucción 3, o sea, vuelve aquí. Le solicita nuevamente al usuario que esos valores deben de ser distintos. Entonces, si son iguales, él se devuelve. Ahora, viene y pregunta después, si A es mayor que B, entonces escribir A es el mayor. De lo contrario, o sea, si no, de lo contrario, si no, puede, porque aquí de lo contrario puede también ir si no. Si no, entonces escribir que B es el mayor. ¿Por qué? Porque si A no es mayor que B, entonces debe ser B mayor que A. Eso es lo que trata de decir el algoritmo. Luego, fin sí para cerrar el sí. Recuerden que debemos cerrar la pregunta. Sí, debemos cerrarlo con fin sí. Y por último, fin para cerrar el algoritmo y ahí darlo por terminado. Ahora, esto mismo, las instrucciones que vemos en pseudocódigo escritas, las vamos a ver representadas por el pseudocódigo. Aquí vemos el inicio y el fin, ¿verdad? Vemos la impresión en pantalla, así como se imprime. Recuerden que aquí están las partes del algoritmo. Miren, entrada y salida, mire cómo se ve. Esta entrada y salida también puede tener el otro logo, que es este, pero igual puede ser el que les estaba mostrando, ¿verdad? Puede ser este, miren. Podría ir este, miren. ¿Sí? Y le digo que introducir los datos, ¿verdad? Este logo o este es lo mismo. Ambos se utilizan para mostrar en pantalla. Listo, entonces aquí le decimos, introduzca dos valores distintos. Viene este es el de lectura también. Recuerden que son lo mismo. Este y este es lo mismo. Se utiliza para mostrar en pantalla y para leer, para capturar. Mírenlo acá, vuelvo y se lo repito. Ese mismo sirve para entrada y salida. Entrada de datos y salida para mostrar en pantalla. Impresión de salida de pantalla. Para que no se vayan a confundir, que es la misma función. Donde dice introducir valores distintos, con el de lectura de los datos es lo mismo. Entonces, aquí le damos inicio. Acá luego dice, introduzca dos valores distintos. Entonces, aquí está, mire. Solicitar la introducción de dos valores distintos. Mira, aquí me lo dice. Luego dice, leer dos valores. Aquí está donde vamos a leer A y B. Luego viene la decisión. Si A igual a B, aquí está. Si A es igual a B, entonces si se cumple la condición de que A y B son iguales, se devuelve a donde se le pregunta al usuario que introduzca los valores. ¿Por qué? Porque no puede ser iguales para que cuando los compare aquí, él determine cuál es el mayor. Entonces,
Si yo ingresé 2 para A, ingresé 2 para B, él me compara. 2 es igual a 2, sí, y se devuelve. Introduzca de nuevo los valores. Entonces, ahora introduzco 2 y 3. Entonces, viene y pregunta, ¿2 es igual a 3? No. Viene y sigue a la siguiente decisión. ¿2 es mayor que 3? No. Entonces viene y me dice, B es el mayor. Y fin, termino. Ahora, si A fuera 3 y B fuera 2, entonces viene y pregunta, ¿3 es igual a B? No. Pasa a la siguiente decisión. ¿3 es mayor que B? Sí. Viene y pasa a la impresión en pantalla de que A es el mayor. Listo, entonces eso es como para aclarar, para repetir lo que ya ustedes habían visto. Ahora vamos a la actividad. La actividad es realizar un algoritmo, dos algoritmos que son de la vida cotidiana y dos algoritmos que debemos aplicar fórmulas, debemos aplicar cálculos. Entonces, aquí nos dice que debemos realizar el diagrama de flujo y debemos realizar el pseudocódigo para cada uno. Para cada ejercicio de estos, debemos realizar un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Entonces, yo me voy a Word, ¿verdad? Y voy a insertar una tabla de 2 por 2, de esta, mira, 2 por 2. La primera fila la combino, me voy a presentación y aquí dice combinar. Aquí está. Esto lo amplío, mire, lo amplío así, mire. Ahora sí se dan cuenta que es prácticamente la misma estructura. Si ven, aquí dice el título y aquí dice pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces aquí escribo. Y aquí escribo diagrama de flujo. Entonces aquí escribo el algoritmo. Entonces, por ejemplo, el algoritmo de realizar un algoritmo para ir a trabajar. Ya los leo. Por favor, me confirman que me están escuchando. Sí, señor. El chico o la chica que tiene problemas con el Galaxy para escuchar, por favor, salga de la reunión y vuelve a ingresar para corregir el problema. Por lo general, eso lo corrige. Si le conectaste el audio, de pronto el audífono después de haber ingresado, entonces genera ese problema. Entonces, deja el audífono conectado, pero cierra la aplicación y vuelve a abrirla. Dale salir a la reunión y vuelve a entrar con el enlace que te di. Listo, entonces, vamos a realizar un algoritmo cotidiano para ir a trabajar. Entonces, yo en mi pseudocódigo escribo 1 punto, ¿verdad? En negrita, recuerden, en negrita, inicio 2. Ya no en negrita, sino toda normal. Inicializar las variables, ¿verdad? 2 puntos. Entonces, aquí, por ejemplo, como voy a ir a trabajar, tengo que tener en cuenta la hora en que me levanto y la hora en que ya debo salir para el trabajo. Entonces, yo voy a tener dos variables, que es tiempo inicial y tiempo final. Entonces, escribo TI para tiempo inicial, coma, TF para tiempo final. 3. Entonces, ya viene la asignación. Entonces, aquí escribo asignar variables. 2 puntos, TI igual a 0, coma, TF igual a 0, ¿verdad? Ahí primero inicié, luego declaré las variables, luego asigné los valores a las variables. Ahora viene un condicional. Ah, no, perdón. Viene la pregunta al usuario, donde le decimos que por favor ingrese los datos de las variables. Entonces le decimos, ingrese los datos de las variables de tiempo, ¿verdad? 5. Entonces aquí viene la lectura de las variables. Leer
variables. Mire que estoy poniendo en negrita las palabras clave, inicio, leer variable, ¿verdad? Luego de ello, ¿qué es lo que viene? Ya luego que la leemos, entonces le asignamos, eso que leemos se lo asignamos. Entonces, asignar variables. Ahora viene la decisión. Entonces, la decisión recuerden que es con sí. Entonces, sí. Yo más o menos me levanto como a las 4:30. O sea, mi alarma siempre es a las 4:30 para ir a trabajar. Entonces, sí. T inicial, o sea, si tiempo inicial es igual a las 4:30 en negrita, entonces aquí debe ir que viene ejecutar, aquí viene ejecutar, ejecutar. ¿Qué voy a ejecutar? Voy a ¿qué? A levantarme, levantarse, ¿verdad? Ahora, después que yo me levanto, ¿qué otras acciones ejecuto yo? Yo me cepillo. Ejecutar, cepillarse. Después de cepillarse, ¿qué viene? Cepillarse, ¿verdad? O bañarse. Perdón. Ejecutar, negrita, le quito negrita, bañarse. Luego, ¿qué otra ejecución realizo yo? Cambiarse. Luego de cambiarme, ¿qué hago? Ejecutar, desayunar, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué otra cosa hago yo? Me cepillo de nuevo, ¿verdad? Luego que ya terminé eso, entonces cierro este sí. Entonces le doy en negrita fin guión bajo sí. Recuerden que debo cerrar este sí con un fin sí. ¿Ok? Luego que yo hice eso, entonces viene otro sí. ¿Por qué otro sí? Porque debo preguntarme si el tiempo final es igual a qué? A las 5:50, pues, digamos, como opcional. O sea, a las 5:50 ya yo debo irme a trabajar. Entonces, si tiempo final es las 5:50, entonces debo ¿qué? Ir a trabajar. Viene aquí la ejecución. Ejecutar, ir. Escribo aquí fin sí otra vez porque recuerden que debo cerrar los sí. Lo debo cerrar con fin sí, mírenlos. ¿Ok? Y luego del fin sí que viene el fin. Porque cierro el fin con el inicio. Entonces, aquí estaría mi algoritmo para yo ir a trabajar. Primero declaro las variables, tiempo final, tiempo inicial. Luego asigno las variables 0, ¿verdad? Tiempo inicial igual a 0 y tiempo final igual a 0. Luego le digo al usuario que ingrese los datos de las variables de tiempo y luego leo esas variables que el usuario va a digitar. Asigno los valores a las variables, ¿verdad? A tiempo inicial, asigno los valores a tiempo inicial y tiempo final. Y luego empiezo con la pregunta. Si tiempo inicial es igual a las 4:30, entonces ejecuta lo siguiente. Si no es igual, entonces no hace nada, termina el algoritmo. Pero si es igual, entonces sí debe realizar todas estas operaciones. Luego que termino este sí, viene el siguiente, ¿verdad? Que es donde pregunto que si tiempo final es igual a las 5:50, entonces debo ejecutar ¿qué? Ir a trabajar. Termino el fin sí y termino el fin. Hasta ahí el pseudocódigo. Ahora vamos a DFD. Recuerden que DFD lo pueden descargar de internet, ¿verdad? Esto lo trabajamos el año pasado. Aquí está. Entonces debo pasar ese algoritmo que tengo allá, lo debo pasar acá a DFD. Entonces, lo primero que yo hago es que decirle al usuario,
¿verdad? Recuerden que este cono, el cono, mírenlo acá, es de salida, mire, salida, ¿sí ve? Para mostrar en pantalla. Entonces, cuando voy a mostrar un mensaje, recuerden que esto es comilla, con comilla simple. La comilla simple está al lado del cero. Comilla simple, entonces le digo al usuario, ingrese los tiempos. Cierro comilla simple y lo voy a aceptar. Recuerden que tanto al principio como al final debe ir la comilla simple que está al lado del cero. Aceptar, ahí está. Luego que le digo que ingrese los valores, viene el de lectura. Voy a leer lo que él va a ingresar. ¿Cómo lo leo? Con la rampla. Mira quién está en la rampla. ¿Sí lo ven? Lectura, ¿sí lo ven? Le doy clic, llevo el mouse aquí y lo suelto acá. Listo, aquí que voy a leer. Voy a leer A, B. Voy a leer las dos variables. Recuerden que no es necesidad de que sea A y B, también puede ser N1, N2. Aceptar. Luego que leo las variables que vengo, viene la condición. La condición es que si perdón, aquí no es N1, sino T inicial, T final. Entonces aquí, si T inicial es igual a 430, entonces él me debe ¿qué? Él debe, si fuera numérico, si este ejercicio fuera numérico, vendría asignación, el de operaciones. Recuerden que el rectángulo de operaciones. Pero como en este caso no es una operación, sino una acción de la vida cotidiana, entonces lo vamos a mostrar con salida. Aquí está salida. Entonces aquí primero, ¿qué? Levantarse, ¿verdad? Levantarse. Luego que viene, cepillarse. ¿Verdad? Luego viene bañarse. Aquí en estos campos de salida puedo escribir varias cosas. Por ejemplo, bañarse. Bañarse. Cierro comillas doble. Perdón. Bañarse, espacio. Cierro comilla simple, coma, abro comilla simple. Después de bañarme, ¿qué hago? Me cambio. ¿Verdad? Cierro comilla simple. Perdón, espacio. Antes del comilla simple, espacio para que no nos quede pegado. Cierro comilla simple, coma, abro comilla simple y aquí después de cambiarme desayuno, ¿verdad? Espacio, cierro comilla simple, coma, abro comilla simple, me cepillo y cierro comilla simple. Miren, entonces, si ven cómo voy dejando varias cadenas de textos unidas con la coma? Le doy a aceptar y aquí está. Entonces, luego que yo hago eso, que ya terminé todo eso, viene otra decisión donde me pregunto que si tiempo final es igual a ¿qué? A las 5:50, ¿verdad? Entonces, si eso es igual, viene otra vez otra operación, pero en este caso, para el ejercicio en DFD, es salida, pero recuerden que si fuera aritmético, fuera operación, o sea, el rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí es salida. Después de que TF es igual, o tiempo final es igual a 5:50, viene el de ir a trabajar. Cierro comilla simple, aceptar. Le voy a dar play para probarlo. Play, mire, recuerden que aquí está el play. Ingrese los tiempos. Entonces los tiempos son 4:30, aceptar, continuar. Y 5:50, continuar. Ahí está. Si ve que ya le dio levantarse, ¿por qué? Porque ya le hizo la condición, ya él preguntó que sí. Tiempo inicial a 4:30, sí. Entonces ahí está, levantarse. Luego levantarse, ¿qué viene? Cepillarse. Después, ¿qué viene? Bañarse, cambiarse, desayunarse y otra vez cepillarse. Continuar y luego, ¿qué? Como tiempo final es igual a 5:50, ir a trabajar. Y listo, ahí termina. La ejecución ha terminado por normalidad. Entonces, yo después que tengo esto acá, que ya terminé mi algoritmo, borré la decisión esa para que no me quede tan grande para pegarlo allá. Luego que ya terminé el algoritmo, supongamos que esto es el algoritmo terminado, voy a recortarlo. ¿Cómo lo recorto? Me voy aquí a inicio y escribo recortar. Perdón, escribo record. Y aquí está recortes. Mire, puedo escribir toda la palabra recortes o record, cualquiera. Le doy clic
Y aquí está, mire, nuevo. Si ve que la pantalla se ve opaca. Entonces yo selecciono con clic sostenido, selecciono qué me quiero recortar, qué quiero recortar. Suelto y ahí está la imagen. Miren la imagen donde está. Después de esto que lo doy, copiar aquí, miren, copiar, mírenlo acá, copiar. Me voy a Word, ¿verdad? Me ubico acá debajo de flujo, diagrama de flujo. Y le doy pegar o control V. Y aquí está, mirenlo. ¿Sí? ¿Sí ven cómo es fácil? Ahora, como son 4 algoritmos, entonces son 4 hojas, ¿verdad? Bueno, depende si el algoritmo es más largo, se pueden gastar un poquito más. Entonces, como va a ser, mejor dicho, un algoritmo por hoja. Entonces, copio esta tabla, la copio, miren, le doy clic aquí, miren, donde se forma este cuadrito pequeño, le doy clic, control C, bajo, ¿verdad? Me ubico aquí en la siguiente hoja y le doy control V, o V de vaca. Aquí está, miren, aquí está la copia, miren la copia. Borro esto, ¿verdad? Borro esto porque ya no voy a utilizar. Borro acá. Ahora voy a hacer un algoritmo que va a sumar dos números. Algoritmo, es un algoritmo para sumar. Entonces, inicio, ¿verdad? Debí dejarlo primero esto. Vamos a utilizar esto lo primero. Esto me sirve. Pero entonces primero inicializo la variable. Entonces como son dos números, entonces puedo utilizar n1, n2, ¿verdad? Esas son mis variables. Luego a n1 le asigno 0 y a n2 le asigno 0. Ingreso los datos de los números. Aquí voy a escribir los números. Ingreso los datos de los números. Listo. Leer las variables, asignar las variables. Luego, ¿qué viene? Viene entonces ejecutar. Ah, perdón, aquí me hizo falta una variable. La variable suma, que se representa por una S. S igual a 0. S ya sabe que suma. Suma está siendo representada por la variable S. Entonces aquí voy. Ejecutar, ¿verdad? S igual a ¿qué? A N1 más N2. Y luego aquí que doy. En negrita, imprimir, ¿verdad? S. ¿Qué va a imprimir? La suma. Este sería el algoritmo para sumar dos números. En pseudocódigo sería así. Ahora lo voy a llevar al diagrama de flujo. Entonces me voy a DFD. Aquí esto lo borro. Y aquí le digo, ingrese los dos números. Aquí, en donde voy a leer las variables, mejor dicho, lo voy a hacer de nuevo para que lo vean mejor. Primero le debo decir al usuario que me ingrese los datos, ¿verdad? ¿Cómo le digo al usuario eso? Con salida, aquí está salida, con clic, comilla simple, ingrese los dos números, cierro comilla simple, aceptar, luego me voy a la lectura, ¿verdad? Que es la rampla, mírala aquí donde está, la suelto aquí, aquí escribo N1, N2. Luego de eso viene la operación. ¿Cuál es la operación? Con asignación. Míralo aquí donde está el rectángulo. Le doy clic y luego me acerco acá y le doy clic acá. Listo. Luego que está aquí, le doy doble clic. Y aquí escribo asuma, asígnele N1 más N2. Y le doy aceptar. Se dan cuenta que no tuve que declarar ese aquí. ¿Por qué? Porque como es de asignación, ya si yo escribo la variable, ya automáticamente DFD, el algoritmo, me lo va a crear. No como en pseudocódigo. En pseudocódigo sí debo declararlo. Aquí no importa. Pero luego que ya estoy haciendo la operación de que a S le voy a asignar la suma de N1 más N2, entonces viene la impresión. Aquí voy a colocar el total de la suma es espacio igual,
espacio, cierro comilla simple, coma, S. La S ya saben que representa la suma. Le doy a aceptar y listo, aquí está mi algoritmo. Ahora le voy a dar play y ahí me empieza a ejecutarse. Ingrese los números, los dos números. Continuar. ¿Qué número voy a ingresar? Voy a ingresar el 5 y voy a ingresar el 10. Ahí está. El total de la suma es 15. 5 más 10, 15. Y así termina. Aceptar. Entonces voy otra vez a recorte, escribo record. ¿Verdad? Y aquí le doy clic a recortes. Nuevo. ¿Verdad? Y aquí, mire, selecciono lo que quiero pegar. Mire, lo copio aquí, miren, donde están las dos hojitas, lo copio. Voy a Word, ¿verdad? Y aquí lo pego, miren. Muy sencillo. Y así ya tengo mi segundo ejercicio en pseudocódigo y en DFD. Eso es lo que ustedes van a hacer. Guardo, escribo mi nombre y listo. Terminé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el momento? Esta grabación se la voy a compartir por YouTube, se la voy a enviar a los grupos para que repitan el proceso varias veces. Por eso por eso les decía cada pasito para que lo tuvieran en cuenta, ¿ok?